Buenos días a todos. Saben, no hay nada como la familia de Dios y reunirse en momentos como este aquí en Caribú es un privilegio invaluable. Me impresiona mucho mirar a mi alrededor y darme cuenta de cuánto trabajo requiere organizar un campamento. Venir aquí y ver tanta organización y trabajo invertidos a lo largo de los años, simplemente armar la carpa sería una tarea enorme. Así que quiero felicitar a todas las personas que hacen que esto funcione y luego disfruté de un desayuno maravilloso. Es mucho mejor cuando como todos los días en mi casa. Tengo una esposa maravillosa, pero comemos de forma mucho más sencilla que en la increíble feria que tuvimos allí. Y solo quiero animarlos a que compartan sus agradecimientos. La Biblia dice que la boca del justo es como el árbol de la vida. Y les recuerda a todos que mi esposa y yo hacemos retiros matrimoniales y que uno es una fuente o un desagüe. Bien, y quiero que recuerdes eso. Ahora Jesús dijo que quería que fueras una fuente y dijo que te haría una fuente. Así que no tienes que hacerte una fuente. Solo necesitas ir a la fuente, ¿de acuerdo? Y la fuente te regará. Todo lo que Dios hace, lo hace en abundancia. ¿Se han dado cuenta? Es decir, miren un grano que cae en la tierra y cuando vuelve a brotar hay 30, 60 o 100. Y me encanta esa enseñanza de Jesús porque dijo que como Pedro habló de todo lo que habían sacrificado por Jesús, les dijo, cualquiera que me siga recibirá mucho, incluso 30, 60 o 100 veces más en este mundo y en el venidero, la vida eterna. Ahora estoy aquí para decirles qué es el 30, 60 y 100 por uno. 30 y 60 o 100 por uno es la iglesia. Son las bendiciones de la comunión celestial en un mundo descontrolado. Y saben, Irma Baumbeck dijo una vez, no importa si ganas la carrera de ratas, sigue siendo una rata. ¿De acuerdo? Así que no nos abrimos paso a la cima. Me edificó mi conversación durante el desayuno con la gente de la mesa donde comí y me recordaban cosas hermosas, como la gente ni siquiera necesitaba eso. Sí, genial. Solo quería asegurarme de que si lo necesitábamos estuviera en el lugar correcto. Como las personas que ejercieron la cortesía cristiana durante la Segunda Guerra Mundial fueron bendecidas. Claro que sufrieron, pero fueron bendecidas. Y quiero animarlos, el mejor lugar para mostrar su cristianismo es primero en casa. Y diré esta semana que el campamento es el segundo. Así que en sus tiendas de campaña y aquí, cuando crecí, mi madre era una adventista del séptimo día que había caído en la fe. Y sé que algunos me han dicho que lo vieron en línea, así que odio repetir historias, pero esa es la pesadilla de un predicador viajero, es que repite historias. Pero mi madre nunca dudé de su amor y eso es algo increíble. A lo largo de mi vida, ni siquiera en mi adolescencia dudé que mi madre me amara. No era una persona muy cariñosa. Nos dábamos un beso en la mejilla antes de dormir, pero no muchos abrazos ni muchas palabras de aliento en casa. Me casé con una fuente de cariño, mi esposa, Colleen, pero cuando entré en la familia de Dios, me sentí como en el cielo. Y lo estaba porque la iglesia es un puesto de avanzada de Dios en un mundo rebelde. Ahora, imagina cómo se siente el diablo cuando la iglesia actúa como el infierno, ¿de acuerdo? Y, y todos se preocupan por sí mismos y nadie es fuente de vida. Y es negativo, crítico y señalador. Ahora, ten en cuenta que estás escuchando a una persona que entiende que no se baja el estandarte para hablar de la gracia. Se eleva a la cruz y por supuesto eso exaltará a Jesús, el portaestandarte, el perfecto. Así que no estoy aquí para menospreciar ni denigrar la comprensión histórica de la santificación en nuestro estilo de vida adventista. No estoy aquí para hacer eso, pero estoy aquí para decirles que nuestro estilo de vida adventista no es el centro de la historia, es el resultado de la historia. Y tomamos estas decisiones porque contemplamos a un Salvador crucificado que estuvo en la cruz. Nos amó y vino aquí para salvarnos.
Y tengo que recordarles a todos mis audiencias adventistas sobre Juan 1:14, porque la mayoría está confundida. Si me han escuchado predicar, ya me han oído hablar de eso antes, pero donde quiera que voy sé que hay gente que no lo ha oído. Así que debo recordarles que Jesús vino lleno de verdad y gracia. Cuidado con esos pastores que engañan. La Biblia dice que Jesús vino lleno de gracia y verdad. Y están en ese orden por una razón. Y les voy a decir, después de casi 40 años trabajando con personas que ni siquiera pueden escuchar la verdad sobre ustedes mismos hasta que sepan cuánto los aman y que todo estará bien cuando reciban las malas noticias. ¿De acuerdo? El corazón humano es engañosamente perverso e incomprensible. ¿Quién puede escudriñarlo? No, la Biblia responde a esa pregunta, la verdad. Salmo 139, examíname y conóceme, oh Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por la senda eterna. Así que quiero asegurarme de que entendamos el Evangelio, diga lo que diga. Estoy aquí para recordarles esta mañana que hasta que sepan lo bueno y misericordioso que Dios, no habrán llegado a la primera base de la verdad, ¿de acuerdo? La primera base de la verdad es que Dios detuvo la expansión del universo. La ciencia dice que no, y tal vez no lo haya detenido del todo, no lo sé, pero me parece que dado que su gobierno está bajo cuestionamiento, al menos el botón de pausa está activado en no poblar. Y Él puso el botón de pausa en todo para exhibir quién era Él entre nosotros, para redimirnos. Gloria, aleluya. Y estamos aquí reunidos en este lugar, alabado sea el Señor, hace 15 o 20 grados menos que antes, ¿cierto? No conduzco hasta el norte de Maine para encontrarme con que se siente igual que el sur de Michigan, pero alabado sea el Señor por el cambio de clima. Pero quiero que sepan algo. En este campamento, Dios quiere que vean de nuevo la belleza de lo que ha hecho y lo que habría hecho solo por ustedes. Así que no estén demasiado ocupados para dar un pequeño paseo y mirar las estrellas y reconocer a quién las creó, quién las llama una por una. Debido a su gran poder, ninguna de ellas falta. Entonces, ¿por qué dicen, oh Jacob, y te quejas, oh Israel, por qué mi camino está oculto a Dios? Mi causa ha sido ignorada por Dios. ¿No lo saben? ¿No lo han sabido? ¿No lo han oído? En resumen, como dijo mi esposa en Oakfield, ¿es Oakfield? ¿Tiene una iglesia de Oakfield aquí? Muy bien. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de adorar allí en el verano pasado porque después de hablar en el campamento en el sur, vinimos aquí en Baxter y hablamos allí y mi esposa hizo una ilustración que nunca he olvidado. Tiene un cabello espeso, castaño, rubio arena, y metió la mano en su cabello, que perdió mucho cuando tuvo cáncer la primera vez. Agarró un cabello y lo arrancó. Dijo, este tiene un número. Piénsalo. Piénsenlo. No debemos servir a Dios por miedo, debemos servir a Dios por amor. Y cuando vean lo odiosos que son, no huyan de Dios, simplemente miren hacia la cruz. Él lo sabía. Podía verlo todo. Vio todo lo malo en esa mujer junto al pozo y Él le devolvió su dignidad. La reincorporó a la cima. Ya no era la mala samaritana, era la buena samaritana. Y podía volver atrás y mirar a todos esos hombres con los que había tenido esas aventuras de una noche. Podía decir, ven a conocer a un hombre que me contó todas las cosas malas que hicimos. ¿Y saben qué? Tenía un nuevo brillo en los ojos, una nueva sonrisa en el rostro. Era una persona diferente. Así que dejemos que Dios haga su obra, simplifiquemos nuestras vidas, vivimos. Jesús vendrá pronto y no debemos vivir con miedo. No debemos asustar a la gente para que se prepare. Ya da bastante miedo mirar a nuestro alrededor, ya da bastante miedo mirar dentro de uno mismo. Lo último que hacemos es hacer que Dios parezca aterrador. Dios es la solución, no el problema. Amén. Muy bien, así que estamos aquí. Vamos a compartir juntos. Espero con ansias comer con ustedes y adorar con ustedes. Fui bendecido por la presentación de anoche. No la escuché completa, pero la parte que escuché me bendijo. Y oremos por los organizadores, las divisiones infantiles, los cocineros, los predicadores, por todos. Tengamos una hermosa velada. Ahora, no se me escapa que gran parte de la agitación en el mundo adventista comenzó aquí hace un año. Bueno, sí.
Sí, comenzó aquí hace un año. Bueno, tengamos el espíritu correcto y seamos humildes. Bueno, en parte quiero, quiero decir, se está resolviendo ahora mismo, se está resolviendo y necesitamos orar, necesitamos ser nobles, necesitamos ser dulces y necesitamos ser resueltos y firmes en que la Biblia y el espíritu de profecía, la Biblia por supuesto primero, pero el espíritu de profecía es la luz menor ante la luz mayor que ilumina nuestros caminos. Gran parte de la iglesia adventista en el mundo occidental duda de la relevancia y la legitimidad del espíritu de profecía. Estoy convencido de que una gran parte del laicado en Estados Unidos y Canadá todavía cree firmemente en nuestros dos pilares principales, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Y cualquiera que lo lea, el tema del que voy a hablar con ustedes esta mañana, he repasado el capítulo titulado Ante el Sanedrín 3 veces esta mañana antes de predicarles, porque no hay teóloga más grande desde los días de los apóstoles que Elena de White. Y si no les gusta cómo defino teóloga y estás escuchando esto en alguna parte, entonces dedícate un poco a comprenderlo. Pero estoy aquí para decirte que hay un impresor divino, una marca, un sello impreso en el cielo, está donde quiera que vayas y lo que ella escribe. Incluso esta mañana una amiga compartió conmigo un regalo precioso. Gracias, doctora Debbie. O el libro que se mecanografió bajo múltiples capas de mantas y edredones en la oscuridad de la noche en la Rusia soviética. Tan amado era el espíritu de profecía y tan necesario era su consejo, se creía que arriesgando la vida traducirían estos libros al ruso usando máquinas de escribir y papel carbón. Ahora, amigos, hay algo que deben saber. Los Los lirios del campo no se afanan en hilar. Bueno, los lirios del campo no se afanan en hilar. Las aves del cielo no siembran, sino que recogen. Pero si Dios con su amoroso cuidado provee para sus pequeños, no tenemos por qué preocuparnos mientras permanezcamos en Él. Y yo quiero que sepan algo. Si bien entendemos que se avecinan tiempos difíciles para los cuales se requiere cierta preparación, se avecinan tiempos difíciles aún mayores para los cuales la única preparación es conocer a Dios. Y lo último que quiero hacer en cualquier campamento o reunión en la que esté es que alguien tenga más miedo de lo que viene. No quiero que la gente se comporte como laodicenses casuales, pero sí quiero que entiendan algo. Todos deberían saber quién es Jesús. Sería malo que quienes profetizaron sobre él no lo conocieran realmente. Así que aquí estamos. Les voy a hablar otras 4 veces, creo, y oren por mí. He estado pensando en cosas mientras conducía desde Portland. Y como he dicho, el problema con un predicador es que Dios dice que no dejen que muchos de ustedes piensan ser maestros porque serán juzgados con más severidad que los demás. Ese es Santiago. Y aquí estamos. Así que no sé exactamente todo lo que voy a decir. Bueno, lo dejo en manos de Dios. Pero tengo mi Biblia abierta, Hechos capítulo 5, que es a donde vamos a ir. Tengo el capítulo 9, creo que es de los Hechos de los Apóstoles en mi teléfono, ante el Sanedrín. Vamos a reflexionar un poco en la palabra de Dios. Quisiera orar de nuevo y luego veamos a dónde nos lleva Dios. Bien, Señor. Parece que vivimos en tiempos únicos.
Y ciertamente, Señor, nunca tuve la intención de estar en la posición en la que estoy. Amo la iglesia. Sabes que amo la conferencia, la unión y la división en la conferencia general. Sabes que creo en el orden. Sabes que he leído lo que Pablo dice en el libro de Hebreos sobre honrar a nuestros líderes y no hacer la vida difícil. Señor, me llamaste a ser uno de esos líderes en cierta medida. Así que ahora, Señor, solo estoy orando para que pongas una guardia ante mis labios y un guardián ante la puerta de mi boca. Estoy orando por una santa valentía. Estoy orando para que tu Espíritu esté aquí y seamos bereanos. Que no lo creamos solo porque alguien lo dice, pero como en el primer capítulo del libro de educación, no queremos ser meros reflejos de los pensamientos ajenos. Así que, Señor, has declarado que predicar y escuchar la palabra es parte de tu economía divina. Me has llamado a ser uno de esos maestros predicadores. Así que ahora estoy orando para que todo lo que necesite salir salga y todo lo que no necesite salir no salga y que no lo tuerza ni lo dañe. Así que ahora, Señor, estamos aquí en humildad. Perdona nuestros pecados y bendícenos. Oro en el nombre de Jesús. Amén. ¿De acuerdo? Si tienen sus Biblias, ábranlas en el libro de Hechos, capítulo 5. Y quiero hacer un viaje con ustedes. Y ese viaje es un viaje para encontrar potencialmente en nuestro momento presente lo que sea que Dios quiera que encontremos. Hechos capítulo 5. Estamos en aguas muy turbulentas para la iglesia. Jesús ha muerto, ha caminado por la faz de la tierra otros 40 días. Bueno, y han sido 10 días de búsqueda del Señor. Hemos tenido el descenso del Espíritu Santo. Hemos visto suceder todo tipo de cosas en la iglesia. Y la iglesia no es menos controvertida de lo que era cuando Jesús caminaba por el planeta. Versículo 11. Estoy leyendo de la Biblia estándar americana. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Esto se debe a que Ananías y Zafiras habían muerto. El crecimiento de la iglesia no lo es todo. ¿Me entiendes? La iglesia adventista no está creciendo mucho en Occidente, así que no quiero sentirme demasiado orgulloso de que el crecimiento de la iglesia no lo sea todo. Pero estoy aquí para decirles que Jesús quiere que personas que puedan practicar la justicia, amar la misericordia, vivir con humildad y ser sinceras. ¿Entienden esa palabra? Elena de White diría, la religión es la sinceridad misma. Ahora, obviamente, la sinceridad por sí sola no basta. Pero cualquier forma de religión, sinceridad, están en bancarrota desde el principio. Así que cuando el Espíritu Santo te habla y no haces nada al respecto, estás en camino de endurecer tu propio corazón, volviéndote como los escribas y los fariseos y los seduceos, los sacerdotes y los levitas de la época de Jesús. Y si crees que de alguna manera nos liberamos de la tentación porque somos la iglesia remanente, detente y piénsalo de nuevo. No solo no nos libramos, sino que debemos ser elevados en nuestra experiencia porque tenemos la historia de la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento y ahora somos la iglesia apocalíptica. Así que cuando el Espíritu te hable y encuentres que resuena con las Escrituras, por cierto, ten cuidado porque las personas reflexivas y concienzudas pueden tomar ventaja y volverse legalistas sensibles, tanto como una persona insensible puede volverse insensible y descuidada. No todas las convicciones que recibes provienen de Dios. El diablo está ahí para atormentarte si intentas ser un cristiano reflexivo. Así que simplemente déjalo estar. Hay veces, le dije esto por teléfono a alguien ayer, pasé bastante tiempo hablando de camino hacia aquí. Hay momentos en que la gente necesita reprimendas severas.
Pero no estamos acostumbrados a dar reprimendas severas. Creemos que todos deben ser mansos y apacibles, y no existe tal cosa como la fuerza de personalidad y el carácter que detenga a alguien que se encamina hacia una muerte espiritual y autoinfligida. Pero hay un momento y un lugar para una reprimenda severa. ¿Alguno de ustedes tuvo padres que le dieran alguna? ¿De acuerdo? Siento lástima por la generación que está surgiendo ahora, porque no estoy seguro de que a veces reciban lo que necesitan para salvarse del suicidio espiritual, por así decirlo. Dicho esto, no se puede dar una reprimenda severa si no se tiene una relación cercana con alguien. La Biblia dice que se puede confiar en las heridas de un amigo, no de un enemigo, ¿de acuerdo? Dice que un enemigo multiplica los besos. Actúa como si te amara, pero te deja caminar hacia la destrucción y te apuñala por la espalda al pasar. Tengan cuidado. La Biblia es el libro más asombroso del mundo, del universo. La Biblia dice: cuidado con escuchar con demasiada atención, no sea que oigas a tu siervo maldecirte, porque sabes que tú también has maldecido. ¿Qué te parece? Salomón dio en el clavo, ¿verdad? Ten un poco de cuidado. Dale a la gente el beneficio de la duda. El Nuevo Testamento dice que el amor cubre multitud de pecados. Por supuesto, si haces eso demasiado en el camino equivocado, te conviertes en una persona disfuncional. Pero estoy aquí para decirte hoy, si tienes una conciencia sensible y Dios te guía para decirte algo a alguien que amas, no te vayas atormentándote por no haberle puesto los ojos en blanco ni haber cruzado todas las orejas a la perfección, cuando en realidad deberías estar castigándote por no haberlos amado lo suficiente como para hacer algo y haberte quedado al margen mientras permitían que una gran trauma llegara a su vida, algo que no tenía que estar ahí. Y solo una cosita que compartiré contigo es algo que podrías considerar como parte de tu camino cristiano, porque algunas personas no se dan cuenta, pero el pastor Ron era un ejemplo de melancolía de niño y bastante sensible. Pero a lo largo de los años he observado, aprendido, crecido, orado y escuchado, no siempre. Pero les diré que le digo al Señor a veces, porque en mi vida, mientras mayor sea la disfunción que aparece en la faz del planeta, más difícil se vuelve el trabajo del predicador. Ahora voy a repetirlo y les pediré a todos que digan amén después de lo que diga, ¿de acuerdo? Cuanto mayor la disfunción en el mundo, más difícil se vuelve el trabajo del predicador. Ahora quiero que entiendan por qué es tan difícil el trabajo del predicador. No son de carne y hueso con ellos generalmente. No son sobrinos, sobrinas, hermanos, hermanas o primos. No tienen el mismo vínculo filial con el predicador. Y el diablo intenta asegurarse de que la iglesia nunca llegue a ser fructífera y funcional para que nadie se sienta atraído por ella, porque las 28 creencias fundamentales no serán el verdadero magnetismo de la iglesia, será el gozo celestial de la gente. Por eso se esforzará mucho para asegurarse de que las reuniones de ancianos, de la junta, de diáconos y de cualquier otra reunión que se pueda tener estén llenas de personas inmaduras y no convertidas, y que por lo tanto la iglesia parezca más disfuncional que el resto del mundo. Es lo que intenta hacer. Entonces llega un predicador con una perspectiva externa. Su trabajo es guiar a este grupo con sabiduría, oración y paciencia hacia un mayor grado de amor y unión. Lo más difícil de ser líder en una organización sin fines de lucro es que no tienes control sobre casi nada y responsabilidad sobre mucho más. ¿De acuerdo? Todos los padres que ven crecer a sus hijos y pierden el control con el tiempo deberían tener una idea de esto. Cuando sean adultos solo tendrán influencia, lo cual es enorme. Pero quiero que entiendan algo. El trabajo de un predicador sería muy fácil si todas las personas con las que trata fueran maduras espiritual y socialmente. Y por supuesto, ser maduro espiritualmente implicaría un camino de conversión cada vez más profundo, ¿verdad? Así que piénselo 2 veces. Antes de dejar que los labios se agiten y la lengua comience a moverse, hagan su religión práctica y oren. Porque les puedo decir que una de las cosas que descubrí durante los últimos 38 años de ministerio fue que siempre tuve una prueba al principio de tratar con mis iglesias.
porque había personas a quienes nadie se les había interpuesto y se les había dicho, espera un momento, tienes muchas fortalezas, pero estás permitiendo que se tergiversen porque nadie te ha dicho, simplemente ten un poco más de cuidado. A muchas de esas personas no les caí bien por un tiempo y algunos incluso intentaron deshacerse de mí. Puedo decirles que mis dos últimas iglesias, lo que representa 30 años de ministerio, porque en una estuve más de 19 años y en la última más de 11, en dos ocasiones diferentes hubo una crisis total al principio de mi ministerio porque no iba a ser un vendedor. Pablo dijo, no estoy vendiendo la palabra de Dios, soy un hombre de familia, soy un pastor. Esos principios son diferentes. Me exigen que te ame. Noticia de última hora, me exigen que tú también me ames. De lo contrario, tu profesión es superficial y todo el mundo lo ve. Ahora, el problema es que hay mucha gente en un espectro del 0 al 10, donde el 0 es el hogar más disfuncional y retorcido del mundo y el 10 es el mejor que podrías tener en el planeta. Todos están en el espectro y todos están con suerte, se están moviendo al 10, no al 0. Pero les puedo decir que hay iglesias que van en la dirección equivocada porque el Espíritu no está presente. Y no hay valentía ni la bondad para decir, un momento, estamos todos hechos un lío. ¿Podríamos pausar un momento? Liderar una organización sin fines de lucro, especialmente una iglesia, hoy en día es muy difícil. La mayoría de la iglesia ni siquiera, no me refiero al adventista, ahora hablamos del cristianismo en general. Gran parte del mundo cristiano ni siquiera cree que la Biblia sea un libro inspirado. Si crees que no hay presiones sobre el adventismo en relación con eso, piénsalo de nuevo. Estamos empezando a parecernos a Thomas Jefferson, quien decidía él mismo qué partes de la Biblia eran inspiradas. Así que en los primeros 11 capítulos que hablan de la historia del mundo hay adventistas y hay algunos muy prominentes que no creen que así fue como realmente sucedió. Es decir, hay una gran batalla por el corazón y el alma de esta iglesia porque el diablo sabe que si puede impedir que seamos vibrantes y vivos, el mundo no recibirá la invitación. No recibirán la advertencia que es una invitación al Evangelio, ni verán el gozo y la belleza que es un imán del Evangelio. Así que no nos compliquemos el trabajo. Soy pastor, les diré algo que necesitan saber. No me gusta viajar por el mundo todo el tiempo. Tengo una maravillosa esposa a quien amo, es maestra de escuela evangélica. Empieza la escuela el lunes y no puede acompañarme a eventos como este. Cuando estoy en mi linda cabaña, lo siento por quienes están acampando esta semana, acampé varias noches en verano, me encanta acampar, pero cuando estoy solo en mi linda cabaña, no es como si estuviera considerando esto alegría pura. Ahora, cuando estoy en comunión con todos ustedes, es como qué maravilloso es la familia de Dios. Mi verano tiene altibajos. Me alejo de los grupos a los que les predico y pienso, Señor, ¿de verdad me llamaste a esto? Estoy escalando una montaña completamente nueva y no estoy seguro de cómo va a resultar, Señor. Me preocupo un poco y me siento un poco abrumado y tengo que orar. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Pero luego regreso y visito al pueblo de Dios. Es como si me llevara de vuelta a la cima de la montaña. Aquí estamos. Aquí estamos. Ananías y Zafira están muertos. Le mintieron al Espíritu Santo. Dios sabía que el movimiento de crecimiento de la iglesia de Hechos capítulo 1 al 5, versículo 10, necesitaba una pausa. Porque ahora un movimiento que antes había sido perseguido se estaba popularizando y el sacrificio de la sinceridad pendía de un hilo y gente que no estaba realmente entregada se uniría a la iglesia. Y entonces Él hace que todos teman esto. Y los únicos que se unirán ahora o quienes puedan superar esta sensación de que esto es un asunto serio, Dios está vivo y en medio de este grupo. Profundicemos un poco más. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esa unidad es fundamental.
¿Han leído los Hechos de los Apóstoles? ¿Saben lo que dicen los primeros capítulos? Que la iglesia primitiva tenía unidad de ¿qué? Sentimientos, pensamientos y ¿qué más? Acción. El propósito es bastante similar. Les digo que lograr unidad de acción es mucho más fácil que lograr unidad de pensamiento. Si tienen suficiente influencia, poder y dinero, si tienen suficiente interés propio común, que por cierto no es la principal motivación de un cristiano, pero hay muchos lugares donde el interés propio es primordial y hay muchos hogares. Se puede lograr unidad de acción. A veces se puede lograr por la fuerza. Pero cuando se trata de unidad de pensamiento, se entra en una dinámica de profunda infusión espiritual. Pero les diré algo. Lograr la unidad de sentimiento es una absoluta imposibilidad humana sin la presencia del Espíritu en cada corazón individual que constituye el grupo. Pero les diré algo. Casi siempre se descubre la religión antes de enseñarla. Y como la Biblia dice que debemos probar y ver que el Señor es bueno, cuando una persona entra a una iglesia donde la gente se ama y se aprecia de forma palpable, ¿escuchaste lo que acabo de decir? Te digo, la bendición de una iglesia pequeña es la familia y la maldición de una iglesia pequeña es la familia. Sí. Pastoreé mi primera iglesia, tenía 3, en una asistían 4 personas, todas 30 años mayores que yo, y algunas 50, conmigo eran 5. En la segunda iglesia asistían unas 25 personas y en la tercera 35. Y estoy aquí para contarte que en una de esas iglesias, la que tenía unas 35, ya no existe, está cerrada, lamentablemente. 2 de los ancianos y sus esposas no se llevaban bien. Así que, ¿qué esperanza hay de un verdadero crecimiento natural? Bueno, no mucha. Puedo decirte que cuando tienes una familia un poco disfuncional y no se complementan, a veces la inyección de algo nuevo puede romper el molde de lo viejo. Y así no estás estancado porque Dios puede cambiar las cosas. Pero a veces cambia las cosas diciendo, ¿sabes qué? Esto no es una batalla territorial sobre quién tiene más influencia, poder, voz o conexión con el pastor. Se trata de ganar a los perdidos y por supuesto la mayoría de las iglesias andan por el desierto porque no se aman de verdad ni aman al mundo perdido, pero sí les gustan sus salchichas vegetarianas adventistas, sus montones de heno y les gusta reunirse para discutir sobre la lección de la escuela sabática. No es gracioso, pero si no te reías, podrías estar llorando. La abuela de mi esposa tenía una placa sobre el fregadero de su cocina que decía, la risa es la mano de Dios en el hombre de un mundo atribulado. Conozco a muy pocos de ustedes y todos los que escuchan este mensaje pueden decidir si quieren asistir al siguiente de esta noche. Y pueden decidir qué hacer con lo que digo. Pero ¿saben qué? La bendición de un predicador viajero es que puedes enojarte con él, pero se subirá a su pequeño Mazda de alquiler el domingo por la mañana y conducirá a casa. No planeaba decir nada de lo que estoy diciendo ahora. Pero como esta conferencia está compuesta principalmente por iglesias pequeñas, y no es que las grandes sean inmunes de reto, así que si mientras te reto a que si no te cae bien alguien con quien asistes a la iglesia, dedica los próximos 3 días a la oración y empieza a hacer las cosas que cambiarían la situación. Ya he contado esta historia antes, pero la voy a contar de nuevo sobre el hombre que hizo algunas cosas tan raras. Un testigo muy confiable afirmó que había ido a la cocina un sábado, metió el dedo en algo y, y lo revisó y parece que lo ha vuelto a hacer y eso nos librará de ir a las comidas compartidas, ¿no?
Y para colmo, no diría que la higiene personal era el mayor sello distintivo de esta persona, ¿verdad? Pero el hombre oraba conmigo en la reunión de oración. Se sentaba al frente, yo bajaba, me arrodillaba y oraba. Nunca había tenido a nadie orando por mí tan repetidamente como él, de una manera tan hermosa. ¿Y saben lo que me hizo? Me cambió, me conmovió. Eso es lo que Dios hace. Bueno, amaba al hombre y era más un amor ágape, pero quiero decirles que cambió a un amor de filio, y la unidad de sentirme parte de una familia feliz y hermosa es un pedacito de cielo en la tierra. Vale la pena tener un buen matrimonio, vale la pena tener una buena familia. Te diré que tener una buena iglesia vale la pena. Y si quieres tener una, tienes que confrontarte a ti mismo, volver a la sinceridad en sí misma. Esos sentimientos desagradables están surgiendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Simplemente legitimarlos? Te dirás a ti mismo: Señor, enséñame a amar a esta persona, y cuando sea necesario, ayúdame a hablar con ella. De lo contrario, te contaré un secreto pastoral. A lo largo de mi vida, no le he caído bien a todo el mundo, no le caigo bien a todo el mundo ahora mismo. Puede que sea una de las personas más polarizadas dentro de la iglesia adventista ahora mismo y no me gusta. Soy tan humano como todos ustedes, y esto es lo que hace que el liderazgo sea tan difícil. La presión emocional que un ser humano puede soportar tiene un límite. Y quiero agradecer a muchos de ustedes que oran por mí y mi familia, y deben recordar que los predicadores suelen estar casados y tener hijos. Todos están siendo arrastrados junto con el viaje de su padre o su madre, y pagan el precio sin tomar la decisión. Así que tienen que tomar la decisión. O se amargarán o mejorarán. Pienso ahora como algunos de mis antiguos compañeros de trabajo a lo largo de los años, uno de ellos pariente de uno de ustedes, probablemente tenga más citas de él que de cualquier otra persona con la que haya trabajado. Una de las cosas que solía decir es que o te amargarás o mejorarás. ¿Es cierto? De acuerdo. Así que cuando esos sentimientos desagradables surjan, tienes que decidir qué harás con ellos. ¿Los alimentarás? ¿Encontrarás la fuerza para ser honesto contigo mismo por tu contribución y el poder de arriba que te permite amar y perdonar lo que han contribuido? Ahora, pongámonos un poco más arriesgados, ¿podemos? Profundicemos un poco más en el primer aniversario por un minuto. ¿Y qué hay de nuestros líderes? ¿Saben lo fácil que es criticar a alguien que no conoces y lo difícil que es criticar a alguien a quien amas? Escúchenme. Y hay algo que podría enseñarles a todos. Es algo que enseñó Dale Carnegie. No sé cuánto tiempo hace que escribió su libro, pero hay una premisa fundamental para ganar amigos e influir en las personas. ¿Sabes cuál es? Las personas somos criaturas emocionales. Escúchenme. Tus sentimientos prevalecerán sobre tu pensamiento. No tiene por qué ser así, pero suele ser así. Te reto a asegurarte de que si tus sentimientos van en la dirección equivocada, te reto a que puedas cambiar el curso del río mediante la oración deliberada y la acción intelectual. Pero también te diré algo. Cuando te gusta alguien, pasas por alto sus errores con mucha más facilidad que cuando no. Entonces, puedes empezar a ver el poder de amar de verdad a alguien con unidad de sentimiento, pensamiento y acción. Puedes ver cómo esto operativa y administrativamente cambia la estructura de una familia, de una iglesia, de la familia de una iglesia. Puedes empezar a ver cómo esa señora, una vez tuvimos un hombre en mi iglesia que tenía serios desafíos. No te diré en qué iglesia, pero aún así quería estar al frente, haciendo todo lo que hacían los demás. Pero eso no iba a suceder porque su vida privada era un desastre. Y no me refiero a un desafío común y corriente que se eleva a un nivel superior. Me refiero a un completo desastre hipócrita.
Le había dicho que no, que eso no iba a pasar. Así que se fue corriendo a uno de, creo que era un campamento o un mini campamento. Se acercó a una de las esposas de los ancianos y empezó a criticarme. Ahora quiero decirles algo, si en esa vida pastoral, si ella tenía negatividad hacia mí, les digo que los iguales se atraen. Podrían haber tenido una pequeña discusión. Pero dio la casualidad que esa mujer que tenía edad suficiente para ser mi madre y que había sido un poco maternal en algunos aspectos y me había conocido en la secundaria, se giró y le dijo a la persona: ese no parece el Ron Kelly que conozco. ¿Saben lo que hizo? Le detuvo en seco. Básicamente le dijo: no me interesa escuchar tu boca de incendios, de negatividad. No me va a llevar a ninguna parte. Así que sigamos investigando. La mayoría de ustedes no conocen al presidente de la conferencia general. Algunos conocen al presidente de su propia conferencia. Parece que estará presente durante parte de esto. Eso es bueno. Pero incluso si todos lo conocieran un poco, solo podrían conocerlo dentro de las limitaciones de tiempo y espacio, lo que significa que si hay 6 o 7 mil miembros en esta conferencia, tendrán una participación ilimitada en conocerlo. Pero les diré que si están orando por él o por el presidente de la conferencia general o quien sea, la forma en que hablarán sobre cosas que no entienden, no les gustan o con las que no estén de acuerdo será diferente. ¿Saben lo que dice Elena de White? Ella dice: el amor interpreta las acciones de los demás de la manera más favorable. ¿Bien? ¿Me oyeron? El amor no piensa nada que... Gracias. Ya conocen 1 Corintios 13. Ahora, ¿tenemos que lidiar con el mal? A veces hay problemas, a veces necesitamos empeorarlos pensando con más maldad con la que tenemos que lidiar. No. Y hoy estoy aquí para decirles que soy un enigma. ¿Sabes qué es eso? Es algo sin solución. Soy un enigma. Quizás incluso para mí mismo, porque después de 38 años sirviendo a esta iglesia, no tenía intención de servirla desde afuera a través de un ministerio autosuficiente o de apoyo. Pero estoy completamente convencido de que estamos viendo cómo se drena el agua de la iglesia adventista porque no hemos practicado la forma más simple de cristianismo, que consiste en creer lo mejor y hablar del resto. Pero ahora, si te acostumbras a vivir lo suficiente, hace unos meses cumplí 40 años de matrimonio, los mejores 40 años de mi vida, casado con la mejor persona para mí en todo el universo y en todo el mundo, escogido por Dios para mí. Alabado sea Dios, gloria, aleluya. Y mi matrimonio, en lugar de ser el final del amor, fue solo el principio y ha mejorado con los años. Ha habido momentos difíciles, pero cuando mi esposa y yo vamos a seminarios matrimoniales, este es el problema. Si tienes dos rieles de acero sobre los que debe circular el tren y uno de ellos no está paralelo, ni siquiera por 1 grado, ¿qué sucede con el tiempo? No hay vías para circular. Y si has practicado la forma incorrecta de amor conyugal, o la falta de él, o la forma incorrecta de cristianismo, o la falta de él, y lo has hecho durante mucho tiempo, puede ser difícil reconocerlo, admitirlo y volver a la verdad. Pero quiero invitarte. Si queremos ser escuchados y marcar la diferencia en el mundo, la gente tendrá que sentir que el agua de la vida fluye a través de nosotros. Y hay personas que han sido heridas por personas que deberían haber conocido más y ocupado puestos de confianza.
y nunca las has perdonado. Dolerá demasiado. Y entonces lo que sucede es que hay una raíz de amargura. ¿Acaso el libro de Hebreos no dice que tengamos cuidado de no dejar que una raíz de amargura crezca en nosotros? Es lo que dice. Si me he desviado de Hechos 5, lo sé, probablemente predicaré sobre eso esta noche. Y no los estoy obligando a pasar de una escritura a otra, pero estoy citando muchos versículos bíblicos, así que asegúrense de escucharme. Estoy tratando de entender qué soy y quién soy para la Iglesia Adventista del Séptimo Día en este momento. Pero necesito decirles algo a ustedes y a donde sea que vaya esta grabación, simplemente amo demasiado la iglesia como para citar otras de mis citas famosas de otro de sus parientes para pulir una manzana magullada. Y no estoy pedaleando nada. La sorpresa para mí, ya que no quería ser predicador, fue que después de estar en un lugar por cierto tiempo, los lugares donde estaba se volvieron más saludables, felices y productivos. ¿Sabes por qué? Porque soy un predicador que ora y sigo los principios de la Biblia. Y la última vez que revisé, siempre que Dios interviene en algo, funciona. Y seguirá funcionando para ti, tu iglesia y tu matrimonio y tus hijos. No todos mis hijos caminan con el Señor. Tienen que decidir. Pero te diré algo. Su mamá y su papá no han dejado de orar por ellos. Y su papá y su mamá no han dejado de hablarles. Sí, el mayor tiene 35 años y el menor 25. Ahora, ya no lo digo tanto como antes, pero la idea de que dejé de ser papá y no se supone que deba decir nada en su vida adulta es una tontería. No me entregué por completo a ellos solo para decirles, bueno, espero que se encuentren en el camino de ahora en adelante. No, tengo que recordarles de vez en cuando que voy una generación por delante de ustedes. Hay cosas que yo veo que ustedes no podrán ver, pero si me escuchan esos preceptos de las Escrituras, el cristianismo volverá a cobrar vida y que cobre vida en el noreste, ¿no? Sé que hablan de eso por aquí, pero no está cobrando vida porque ustedes viven en el noreste. Y no está cobrando vida porque los pioneros estuvieron aquí. Está cobrando vida porque el camino de los pioneros los llevó a la cruz y se convirtieron al cristianismo. Por lo que puedo ver, leyendo el registro, tuvieron algunos desacuerdos bastante fuertes en el camino a veces. Y supongo que todavía los tendremos ocasionalmente, ¿no? Unidad de sentimiento, pensamiento y acción. Es fácil criticar aquello de lo que estás separado. Y por supuesto a veces no está bien. Pero recuerda, en general no debemos ser los acusadores de quién, de los hermanos. Y pensé que la última vez que revisé la escritura decía, todos vosotros sois hermanos. Así que cuando analizamos las cosas, me parece que tal vez deberíamos empezar diciendo, Señor, si he dicho o hecho algo que no debí, por favor, perdóname. Y luego, haz que no me mire a mí mismo todo el tiempo, así que me da miedo decir lo que debería decir, pero les voy a contar un secreto. Es un secreto, pero lo voy a revelar. En 38 años de ministerio, he tenido mucha gente a la que le he caído bien y mucha gente a la que no. ¿Y saben qué? Son todos del mismo grupo. Especialmente cuando uno permanece 20 años en una iglesia. Es una perspectiva generacional. Solo estoy aquí para decirles algo. Cuando el camino de un hombre agrada al Señor, incluso sus enemigos están en paz con él. Y les diré que no hay nada como el amor. Pero ese es el asunto. En todos esos años, cuando tuve que tener esas conversaciones de hierro que afila hierro, siempre que ellos o yo rompiéramos la relación, casi siempre volvíamos con un vínculo más fuerte y dulce. Y a veces necesitaba pedir perdón
y a veces ellos necesitaban pedir perdón y a veces ambos necesitamos pedir perdón. Pero siempre que he tenido que hablar con alguien cuando han hecho algo mal, pueden darse cuenta de si me importa o no. No puedes ocultarlo, no puedes fingirlo, no puedes inventarlo. Lo que significa que cuando llego a casa, los mejores chismosos pueden ser predicadores. Porque pueden ir a casa y contarle a su esposa o a su mejor amigo sobre todos esos disfuncionales con los que están trabajando. Lo sé, ¿no suena terrible? Y tú sentado en la mesa del sábado hablando de todos esos disfuncionales que la conferencia te sigue enviando. Bien, te estoy desafiando desde el principio que no era lo que planeaba hacer. Estoy atrapado en medio del desafío. Cuando realmente amas a alguien, orarás antes de hablarle. Podrás hablarle sin el bagaje innecesario acumulado por todas tus conversaciones negativas sobre él con alguien más. Por eso la gente no lo hace. No hablan entre sí porque tienen miedo de que una vez que empiecen a hablar esa negatividad, ese resentimiento los invada y la situación se agrave y rápidamente. Cuando llego a casa y hablo con mi esposa o con un pastor asociado, debo tener cuidado con cómo hablo de las ovejas. Pero es mi deber hablar de las ovejas porque soy su pastor. Sí, es prerrogativa del pastor sentarse con uno de los ancianos y hablar sobre lo que está sucediendo. Quizás necesite la perspectiva del anciano. El anciano puede necesitar la perspectiva del pastor. Pero estoy aquí para decirles algo. Pueden hablar de los problemas de una manera que mejore las cosas, no que las empeore. Si tienen una buena relación con Dios y son cristianos genuinos y rectos. A veces un pequeño grupo puede tener que hablar de ello. El comité de nominaciones, el comité más peligroso del planeta, es cierto. Es cierto. Es especialmente peligroso para las iglesias que no funcionan bien porque se trata de política y juegos de poder. Pero en una iglesia donde se aman, es una de las oportunidades más asombrosas, porque si las personas han sido amables entre sí y a veces en privado, tienen que decir, no creo que esa sea su mayor fortaleza o no creo que este sea un buen momento. ¿Pueden aceptarlo? ¿Es cierto a veces? Claro que sí. Una palabra dicha a su debido tiempo es como manzanas de oro con encajes de plata. Así que aquí estamos. ¿Qué tal si nos dedicamos de nuevo al concepto de una sinceridad sencilla? La mejor interpretación de las acciones de los demás, la disposición a decir, Señor, pon una guardia ante mis labios y un guardián ante la puerta en mi boca. Y luego, si tenemos que hablar de algo malo, lo abordamos de la manera correcta. Y tal vez lo pausamos hasta que podamos tener esa conversación con alguien que necesite escucharla directamente. Aquí estamos. Es difícil que te despidan en la iglesia adventista, ¿sabías eso? Solo hay 3 cosas por las que te despiden: infidelidad, malversación, malversación de fondos e insubordinación. Dio la casualidad de que creía en el proceso, y voy a hablar de esto esta noche ya que no lo abordamos hoy. Creí que el proceso para determinar la verdad no implica expulsar a alguien que es ministro o anciano ordenado. Y hay que abordar el asunto antes de silenciar a la persona. Y realmente creo que diré esto: la doctrina que está en juego dentro de la iglesia adventista ahora mismo es la doctrina de qué es la iglesia. Y estoy aquí para decirles que no es tan simple como creen, pero podría ser más simple de lo que la estamos haciendo ahora. Entonces,
¿Es posible que la voz profética dentro de la iglesia pueda parecer insubordinada a veces? Quiero que lo piensen. ¿Es posible que el espíritu de profecía sea más que los escritos de Ellen G. White y que el espíritu de los profetas esté en los púlpitos, en los predicadores y en los padres? Bien, de acuerdo, creo que sí. Así que lo que quiero decirles en mi primera presentación esta mañana es esto: seamos realistas, o de lo contrario haremos del cristianismo lo más irreal y lo menos atractivo que se haya visto jamás. Pero seamos sinceros. Si nos equivocamos, ¿qué debemos hacer? Pedir perdón. Si tenemos razón, ¿qué debemos hacer? Ser humildes. Practicar la justicia, amar la misericordia y andar con humildad. Y luego asegurémonos de que si esto va a comenzar en el este, si va a volver al este, cada uno de nosotros tenga una relación de amor con Jesús. Y compartamos ese amor incluyendo a nuestros líderes y les demos el beneficio de la duda y hablemos de los problemas, y podemos hacerlo porque no hemos acumulado toda esa carga de negatividad hacia ellos por nuestra capacidad de ser arrogantes y condenadores. Hay cosas que andan mal en la iglesia. Algunos se han equivocado desde el principio. Y no me refiero a doctrinas. Sé que algunos están empeñados en convertir algunas de las doctrinas más simples en las herejías más confusas y enreversadas que jamás hayamos tenido. No tenemos tiempo para eso. No lo tenemos. El adventismo no ha estado en apostasía durante los últimos 100 años, porque Leroy Edmond Fruman probablemente esté ofendiendo a algunos ahora mismo, pero les digo lo que creo. Ellen G. White es muy clara. Hay 3 miembros de la deidad, coiguales y coeternos. Así que dejemos de discutir sobre un tema que es como abrazar las secuoyas. ¿Han estado alguna vez en las secuoyas? A mi esposa le encantan, así que cuando estuvimos en el oeste tuvimos que volver a verlas. No hay nada que me haga sentir más como en un santuario que caminar entre un bosque de secuoyas. Pero estoy aquí para decirles que puedo abrazar con mis brazos, que miden más de 2 metros y apenas soy un punto al lado de una secuoya. Hermanos y hermanas, volvamos a centrarnos. Seamos verdaderos cristianos unos con otros, con nuestros líderes, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Seamos sabios y pacientes. No dejemos que lo incorrecto pase a primer plano. Bueno, el sentido común nos llevará muy lejos. Si hay algo que me encanta de Ellen G. White, por cierto, esto será lo último, entonces oraré. Ni siquiera sé cuánto tiempo tuve, pero he hablado un tiempo. Lean esos 6 volúmenes de Arthur White sobre su vida. Y yo no los he leído todos, solo he leído partes de ellos. Pero descubrirán qué mujer tan práctica y sensata era esta. Y muy pronto estarán aplicando algo de ese mismo sentido común. Por cierto, miro hacia afuera y veo algunas cabezas tan plateadas como la mía. Si alguna vez necesitamos este grupo de edad, sin duda lo necesitamos ahora. Sean las personas más dulces, cálidas y amorosas que existan. Y volvamos a practicar la justicia, amar la misericordia y caminar con humildad. Y les diré una cosa: podemos retomar el ritmo y ver la vitalidad y el propósito. ¿Saben que Village, antes de irme, tenía 8 jóvenes que donaban 1 año de sus vidas? Al menos 1 año. Amigos, así es el adventismo. Vieron una causa lo suficientemente noble y grande como para tomarse 1 año libre de su trabajo y su escuela para servir a la iglesia. Podemos regresar. Necesitamos voluntarios como ese trabajando en la Conferencia del Norte de Inglaterra. Pero se necesita mucha madurez para saber cómo trabajar con ellos y algo de paciencia. Y a veces será un proceso de desarrollo. Claro, te mirarán y pensarán lo mismo, ¿de acuerdo? Dios es bueno, te ama, hay días brillantes por delante para la iglesia, pero tendremos que ser auténticos para llegar a Él. Prediqué un sermón que no pensé que se volvería viral. La última vez que revisé tenía 132,000 visitas en el sitio web de Old Village titulado Llegando al tiempo de angustia. La premisa básica del sermón es: no te preocupes, muchos adventistas ni siquiera llegarán.
Yo planeo llegar. ¿Y tú? Bien, oremos. Señor, este no es exactamente el comienzo que pensé que íbamos a tener, pero te pido, Señor, que al menos durante los próximos días y medio seas pastor de cualquiera que quiera estar aquí y escuchar o visitar. Quiero darte gracias, Señor, porque me salvas de la amargura de mi camino y te ruego que me des la humildad suficiente para ver las cosas que quizás podría o debería haber hecho de manera diferente. No quiero ser quien castigue, solo busco, Señor, los diálogos humildes que nos permiten llegar a la verdad. Así que ahora te pido por este campamento, ya está en marcha, y te pido, Señor, que bendigas a cada orador, a cada división juvenil, a cada cocinero, a cada organizador, a cada persona que está aquí para manejar el sonido, las cámaras o lo que sea. Quiero poner todo en tus manos y te pido que te amemos y nos amemos más. Y si necesitamos disculparnos por algo, ayúdanos a decirlo. Y si simplemente necesitamos ser amables, tener un poco de firmeza y mantenernos firmes hasta que las cosas se solucionen, ayúdanos a hacerlo. Pero líbranos del orgullo y del miedo. Y ahora, Señor, te pido que esta conferencia y quienes han asistido a ella sean aún más saludables, porque los principios de las Escrituras y la predicación espiritual nos llaman a la sencillez de obrar con justicia, amar la misericordia y vivir con humildad. Esta es mi oración ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención. Espero verlos esta noche.